Durante décadas, hemos buscado soluciones complicadas para un problema muy simple, como alimentarnos bien sin depender de nadie. Fertilizantes caros, semillas que hay que comprar cada año, dietas incompletas y suelos cada vez más pobres. Pero existe una planta, documentada por científicos y cultivada por generaciones, que ofrece una respuesta sorprendente. Una sola planta capaz de producir 5 alimentos distintos. Hojas, flores, vainas, semillas y raíces comestibles. Todo es del mismo tallo. No necesita fertilizantes químicos, mejora el suelo por sí sola y crece en condiciones donde otras fallan. En 1975, investigadores la describieron como un supermercado en una sola planta. Sin embargo, hoy casi nadie la conoce. No porque no funcione, sino porque fue olvidada. En este video vamos a abrir ese viejo cuaderno de conocimientos que quedó cerrado durante demasiado tiempo. ¿Qué es esta planta? ¿Por qué importa tanto y que estamos perdiendo al no cultivarla? Quédate, porque esta historia cambia la forma en que miras tu jardín y tu comida. En 1975 ocurrió algo poco común. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos publicó un informe dedicado a plantas olvidadas con potencial real para alimentar al mundo. No era un blog, no era una opinión, era ciencia. Entre decenas de especies analizadas, una planta recibió una descripción extraordinaria. Los investigadores la llamaron un supermercado en una sola planta. No usaron ese lenguaje a la ligera. ¿Por qué? Porque casi todas sus partes eran comestibles. Las hojas, las flores, las vainas jóvenes, las semillas maduras e incluso sus raíces. 5 alimentos distintos, obtenidos de una sola planta, creciendo en el mismo espacio. Mientras otras especies ofrecían una sola cosecha, esta entregaba comida durante meses. Pero el informe no se detuvo ahí. Señaló algo todavía más importante, su valor nutricional. Las semillas contenían entre 35 y 40% de proteína, una cifra comparable, y en algunos casos superior, a la soja. Además, aportaban aminoácidos esenciales en proporciones equilibradas, lo que las convertía en una fuente de proteína completa, algo poco común en el mundo vegetal. Y había más. Esta planta pertenecía a la familia de las leguminosas, lo que significa que podía fijar nitrógeno del aire gracias a bacterias naturales en sus raíces. En términos simples, se fertilizaba sola. Mientras otros cultivos agotaban el suelo y exigían fertilizantes caros, esta planta mejoraba la tierra mientras alimentaba a quien la cultivaba. Los científicos vieron en ella una posible respuesta a la desnutrición en regiones donde la proteína animal era escasa o demasiado costosa. No necesitaba maquinaria especial. No dependía de insumos importados. Podía cultivarse a pequeña escala, en huertos familiares, con resultados constantes. Sin embargo, a pesar de estas conclusiones claras y documentadas, el nombre de esta planta no entró en los manuales escolares ni en los programas agrícolas masivos. No se promovió. No se enseñó. Simplemente quedó fuera de la conversación. Y ahí comienza la verdadera pregunta: ¿cómo una planta con este potencial pasó de ser considerada una solución científica a convertirse en un cultivo casi desconocido? Para entenderlo, primero debemos mirar lo que estás perdiendo hoy por no conocerla. Hoy, sin darte cuenta, estás pagando por cosas que la naturaleza sabe hacer sola. Cada temporada compras fertilizantes para devolverle al suelo lo que otros cultivos le quitan. Compras proteínas empaquetadas, suplementos, alimentos procesados que prometen nutrición completa. Todo eso tiene un costo económico, y otro más silencioso: la dependencia. La planta de la que hablamos funciona de otra manera. Al ser una leguminosa, vive en colaboración con bacterias que habitan en sus raíces. Estas bacterias capturan nitrógeno del aire y lo transforman en nutrientes que la planta puede usar. No es magia. Es biología básica. El resultado es simple: la planta crece sin fertilizantes químicos y, al mismo tiempo, deja el suelo más fértil para el cultivo siguiente. Mientras tú dependes de cadenas de suministro largas y frágiles, esta planta produce alimento de forma continua durante meses. No ofrece una sola cosecha breve, sino varias etapas comestibles a lo largo de su ciclo de vida. Primero las hojas, luego las flores, después las vainas tiernas, más tarde las semillas y, al final, las raíces. La comida llega poco a poco, cuando se necesita, no toda de golpe. Las semillas, además,
destacan por su valor nutricional. Contienen todos los aminoácidos esenciales y una proporción de proteína que rivaliza con los cultivos más promovidos del mundo. No requieren combinaciones complicadas ni cálculos dietéticos. Son completas por sí solas. Ahora piensa en esto, cuando un alimento no necesita ser comprado cada año, cuando mejora el suelo en lugar de agotarlo y cuando puede alimentar a una familia con pocos recursos, deja de ser solo un cultivo. Se convierte en una herramienta de autonomía. Y sin embargo, este tipo de soluciones rara vez recibe atención sostenida. No porque no funcionen, sino porque no encajan bien en sistemas que dependen de ventas constantes, insumos externos y ciclos de compra repetidos. Durante años, mientras se invertían enormes recursos en cultivos que exigían fertilizantes, herbicidas y semillas nuevas cada temporada, esta planta permanecía en huertos pequeños y comunidades locales, pasando de una generación a otra sin hacer ruido. Lo que se perdió no fue la planta. Lo que se perdió fue la conversación sobre ella. Y cuando una conversación desaparece, también lo hace la posibilidad de elegir algo diferente. En la siguiente parte veremos cómo y dónde esta planta sí sobrevivió, y qué podemos aprender de quienes nunca dejaron de cultivarla. Mientras gran parte del mundo avanzaba hacia una agricultura cada vez más industrial, hubo lugares donde esta planta nunca desapareció. No porque fuera moderna o rentable, sino porque funcionaba. En regiones del sudeste asiático y en zonas rurales de Papúa Nueva Guinea, siguió cultivándose de la misma forma en que lo habían hecho abuelas y abuelos durante generaciones. Allí no se la veía como una curiosidad botánica ni como una solución milagrosa. Era simplemente parte del huerto. Crecía junto a otras plantas, trepando cercas, postes o tallos más altos, aprovechando el espacio vertical sin competir agresivamente por el suelo. Cuando las hojas estaban listas, se cortaban y se llevaban a la cocina. Cuando aparecían las flores, se usaban frescas. Las vainas jóvenes se recogían como cualquier otra judía. Las semillas se dejaban secar para el consumo y para la próxima siembra. Y al final del ciclo, las raíces se desenterraban como una última reserva de alimento. Nada se desperdiciaba. Nada se aceleraba. La planta marcaba el ritmo, no el mercado. Estos sistemas de cultivo no dependían de una sola especie ni de una sola cosecha. Eran huertos diversos, diseñados para resistir. Si una planta fallaba, otra respondía. Si el clima cambiaba, el sistema se adaptaba. En ese contexto, una planta capaz de ofrecer alimento durante meses, mejorar el suelo y reproducirse sin ayuda externa tenía un valor incalculable. Sin embargo, cuando llegaron los programas agrícolas modernos, el enfoque fue otro. Se promovieron monocultivos, variedades uniformes y cultivos pensados para el comercio, no para el plato diario. Las plantas que no encajaban en ese modelo quedaron al margen. No porque fueran inútiles, sino porque no eran fáciles de estandarizar ni exportar. La supervivencia de esta planta fue silenciosa. No apareció en catálogos brillantes ni en campañas publicitarias. Sobrevivió en patios traseros, en semillas guardadas en frascos, en nombres transmitidos de boca en boca. Y esa es quizá la lección más importante. El conocimiento no siempre desaparece porque sea falso. A veces desaparece porque es demasiado simple, demasiado autosuficiente, demasiado difícil de convertir en negocio. En la próxima parte, vamos a identificar claramente esta planta, cómo reconocerla, cómo crece y por qué es imposible confundirla con otra. Ahora que conoces su historia, es momento de saber reconocerla. Esta planta no se esconde. Si sabes qué buscar, es imposible confundirla. Se trata de una leguminosa trepadora, vigorosa, que necesita apoyo para crecer. Puede ser una cerca, un enrejado, un árbol joven o incluso los tallos de otros cultivos altos. En una sola temporada cálida puede alcanzar entre 3 y 4 metros de altura. Sus hojas son trifoliadas, es decir, cada hoja se divide en 3 foliolos, muy parecidas a las de otras judías o frijoles. A primera vista, las hojas no parecen extraordinarias. La diferencia aparece cuando la planta empieza a florecer y producir vainas. Las flores suelen ser de color azul pálido o violeta, aunque existen variedades blancas. Aparecen en pequeños racimos y anuncian lo que viene después. Las vainas son la clave. A diferencia de otras leguminosas, estas no son redondas ni planas. Tienen 4 bordes bien marcados que recorren toda su longitud, como si fueran alas.
Esa forma única es la razón de su nombre. Si ves una vaina con 4 alas, sabes que has encontrado la planta correcta. Las vainas jóvenes se cosechan tiernas y se cocinan como cualquier judía verde. A medida que maduran, las semillas en su interior crecen y se endurecen, listas para secarse y almacenarse. Bajo tierra, algunas variedades desarrollan raíces engrosadas, similares a pequeños tubérculos. No todas las plantas producen tubérculos grandes, pero cuando lo hacen, ofrecen una última fuente de alimento rica y energética. Es importante saber que, como muchas leguminosas, las semillas maduras deben cocinarse bien antes de consumirse. Las hojas, flores y vainas jóvenes pueden comerse crudas o ligeramente cocidas, según la tradición local. Esta planta no es delicada. Prefiere climas cálidos, pleno sol y suelos bien drenados, incluso pobres. No exige fertilizantes porque produce el suyo propio. Una vez que comienza a florecer, sigue produciendo durante meses. Con solo observar su forma, su crecimiento y esas vainas inconfundibles, puedes reconocerlas sin duda. En la siguiente parte veremos algo todavía más importante, cómo cultivarla y cómo empezar, incluso con recursos mínimos. Cultivar esta planta no requiere experiencia avanzada ni herramientas especiales. De hecho, una de sus mayores virtudes es lo fácil que resulta integrarla en un huerto doméstico. Todo empieza con la semilla. Basta una sola planta para iniciar un ciclo que puede continuar durante años si se guardan semillas al final de la temporada. La siembra se realiza cuando el clima ya es cálido y no hay riesgo de heladas. La semilla se coloca a pocos centímetros de profundidad en el suelo y, en pocos días, comienza a brotar. Desde el inicio, la planta busca algo a lo que aferrarse, por lo que conviene ofrecerle un soporte temprano, un enrejado simple, una malla, una cerca o incluso cañas clavadas en el suelo. No necesita suelos ricos. De hecho, crece bien en tierras donde otros cultivos fracasan. Al ser una leguminosa fijadora de nitrógeno, mejora el suelo en lugar de agotarlo. Un riego regular durante las primeras semanas ayuda a establecerla, pero una vez enraizada, se vuelve sorprendentemente resistente. La cosecha no ocurre de una sola vez. Primero puedes cortar algunas hojas sin dañar la planta. Luego llegan las flores, que también son comestibles. Las vainas jóvenes se recolectan cuando aún están tiernas, y mientras sigas cosechándolas, la planta seguirá produciendo más. Si dejas madurar algunas vainas, obtendrás semillas secas tanto para comer como para guardar para la próxima temporada. Si cultivas una variedad que produce tubérculos, estos se desarrollan bajo tierra hacia el final del ciclo. Se cosechan con cuidado, como si fueran pequeñas raíces, dejando algunas plantas sin tocar si deseas que sigan produciendo semillas. Guardar semillas es sencillo. Solo necesitas dejar secar bien las vainas, extraerlas y almacenarlas en un lugar seco y fresco. Así, el ciclo continúa sin necesidad de comprar nada nuevo. Más que un cultivo, esta planta representa una forma distinta de pensar el huerto. No se trata de producir mucho de una sola vez, sino de tener alimento disponible durante meses, mejorar el suelo y reducir la dependencia externa. Y quizás ahí está su mayor valor. No promete milagros. Promete constancia. Una planta que da, una y otra vez, sin pedir casi nada a cambio. En el próximo momento cerramos este círculo y entendemos por qué recuperar este conocimiento importa más que nunca. Ahora sabes que una sola planta puede alimentar, nutrir y enriquecer tu suelo durante meses, casi sin esfuerzo y sin costos adicionales. No es un mito ni un sueño, es historia, ciencia y práctica ancestral combinadas. Cultivarla es recuperar un pedazo de independencia, de libertad en tu propio jardín. Cada hoja, cada vaina, cada semilla es un recordatorio de lo que la naturaleza nos ofrece cuando la escuchamos. Comienza hoy, guarda semillas, comparte el conocimiento y permite que esta planta vuelva a formar parte de nuestra vida. Tu jardín puede ser más sabio, más fuerte y más libre.